¿Me confirman que se esté viendo la presentación? Sí se observa. Sí, señor. Bien. Adelante. Estimados estudiantes, ante todo les pido disculpas. Estaba en otra reunión, no pude entrar antes y luego sobre el tiempo Windows, como acostumbra, le dio por hacer una actualización de dispositivos, de cosas y realmente quedo bastante apenado con ustedes. Qué pena este tiempo que por esa situación se ha pasado, pero bueno, situaciones tecnológicas que a veces nos hacen sufrir un poco más de la cuenta. Voy a estar hablando un poco fuerte porque también esa actualización parece que me desconfiguró un poco el micrófono, pero no es que esté gritando, es mi interés hablar fuerte para que ustedes puedan estarnos escuchando adecuadamente. Como ya estamos grabando la web conferencia, les doy las bienvenida a los estudiantes del curso de cálculo diferencial en este periodo 803, hoy 28 de julio del año 2022. Hoy tenemos un propósito especial y es conducirlos a ustedes, invitarlos, motivarlos para esa evaluación final que debemos realizar en los próximos días. Bien, es importante que nosotros ya hemos desarrollado un trabajo, bueno, ustedes sobre todo han sido los protagonistas de un trabajo muy importante a través de la tarea 1, que fue esa evaluación de conceptos de presaberes, que realmente en el grupo de tutores estamos contentos porque hubo unos muy buenos resultados y eso nos alegra por el esfuerzo que ustedes vienen desarrollando. Igualmente, pues ya luego trabajaron en la tarea 2, donde el cual analizaron los temas de funciones, en la tarea 3 los temas de límites y en la actual tarea que se está desarrollando, ya estamos a pocos días de cerrar, se cierra el domingo, el tema de derivadas principalmente, ¿cierto? El concepto de la derivación y algunas de las aplicaciones seguramente, algunas, porque son muchas más las aplicaciones de las derivadas. Pues bien, llega el momento entonces de nosotros mostrar esos conocimientos, esos aprendizajes, esos resultados de aprendizaje que hemos tenido a lo largo del curso y para eso pues deben presentar esta evaluación final que es una prueba objetiva cerrada. Yo creo que la gran clave para que les vaya bien en esta evaluación pues es tener una actitud positiva. Ustedes han venido trabajando, han realizado una serie de ejercicios, pues la principal forma de estudiar y prepararse para esta evaluación es precisamente revisar los ejercicios que ustedes ya han resuelto a lo largo de las tareas 2, 3 y la tarea 4 que están por culminar. Y bueno, y con la confianza del trabajo juiciosamente desarrollado, pues con toda seguridad que les va a ir también muy bien en esta evaluación final. Recordemos entonces la agenda del curso que estaríamos hablando en la última franja, la última línea, evaluación final, que tiene por propósito pues presentar una evaluación que tiene un peso muy importante, 125 puntos de los 500 puntos del curso cálculo diferencial. Esa actividad empieza el 2 de agosto y finaliza el 3 de agosto, es decir, que a partir del día 2 de agosto a las 12:05 del 2 de agosto, como quien diría militarmente, 0 horas, 5 minutos, 4 minutos, ya está abierta la evaluación. Ustedes tendrían entonces todo el día 2 de agosto y todo el día 3 de agosto, pero obviamente hasta las 11:55, ¿cierto? Minutos antes para terminarse el 3 de agosto. En cualquiera de esa franja, a lo largo de esos 2 días, deben ustedes ingresar al entorno de evaluación, que es por el entorno donde han estado subiendo los trabajos de las anteriores tareas, pero buscar donde dice tarea 5, evaluación final, y ahí presentan el cuestionario. El cuestionario, digamos, la dinámica es muy similar al cuestionario de presaberes que ustedes presentaron en la tarea 1 y también muy similar a otros cuestionarios en línea o pruebas objetivas cerradas que ustedes han presentado en los cursos, en los periodos anteriores. Hay varios cursos que utilizan la prueba objetiva cerrada, POC, como evaluación final. Entonces, digamos que metodológicamente es algo que ustedes ya han venido trabajando. Esta prueba objetiva cerrada se abordará entonces como un cuestionario de evaluación, consta de 25 preguntas.
Para ese cuestionario pues tienen 120 minutos, es decir, yo les dije que ustedes tienen el 2 y el 3 como ventana para enfrentar y para presentar esa evaluación, pero una vez ustedes le den clic inicial, el reloj empieza a correr y tienen 120 minutos desde que hayan empezado y van a tener un solo intento, ¿ok? Un solo intento para realizar la prueba y estará disponible pues los días martes 2 y miércoles 3 de agosto. Es muy importante que desde el computador en el cual ustedes vayan a ingresar, pues sea un computador con conexión a internet, bueno, un computador que no suceda lo que me acabó de suceder a mí, o sea, que ya lo hayan prendido con tiempo, que hayan probado que el computador todo esté funcionando adecuadamente, seguramente su computador típico de confianza, que la conexión a internet esté bien, que no esté lloviendo y relampagueando en el instante que usted vaya a empezar a hacer la programación, la evaluación, o sea, que todo esto sea favorable para que los 120 minutos sean suficientes para ustedes responder estas 25 preguntas. Bueno, sugerencias, algunas orientaciones es preparar los conceptos abordados a través de las actividades de cada unidad. Eso quiere decir que ustedes pueden, con algún tiempo antes, seguramente 2, 3, 4 horas antes, revisar las diferentes temáticas. Pueden también volver a revisar las grabaciones de las webconferencias que están compartidas en las noticias del curso, como una forma de ustedes prepararse para esta evaluación final. También ya les decía que pueden revisar nuevamente los ejercicios que ustedes desarrollaron en las diferentes tareas, ¿ok? Nos destacan acá, por supuesto, contar con una conexión estable y un fluido continuo eléctrico y estar a tiempo al control del tiempo. Seguramente estar mirando su reloj en el celular, el reloj en el computador, para que al final, pues, el tiempo ojalá les sobre y no queden ustedes colgados de tiempo. Aprovechamos este último encuentro para hacer como dos claridades o dos noticias de dos situaciones opcionales que ustedes tienen. Una es el examen. Ingeniero, disculpe. Señor, Qué pena. ¿Usted está pasando las diapositivas o está quieta? las estoy pasando. No, acá pues yo la veo congelada. La ves congelada. Ahora sí, examen supletorio. ¿Va por allí? Sí, pero si yo la... Pero, o sea, se ve es desde el escritorio más no presentación. Ah, ok. Entonces Desde PowerPoint. la voy a colocar desde el escritorio. ¿Listo? Así se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí va por la presentación de la agenda. Y estaba hablando del examen supletorio. Examen supletorio, exactamente. Gracias. Bien, entonces cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, pues debidamente demostrados, no puedan ustedes presentar la evaluación final, la POC, estamos hablando del día 2 y 3 de agosto, ustedes tienen la oportunidad de solicitar un examen supletorio. Para ese fin, ustedes deben diligenciar el FUS y enviarlo al correo o entregarlo personalmente en el centro donde estén matriculados al coordinador BIASI o al líder académico de la zona, concretamente. Esa persona pues revisa el FUS, revisa el sustento o las evidencias que ustedes presenten por lo cual tuvieron fuerza mayor y no lo pudieron presentar el 2 y el 3, y él les autoriza entonces un recibo de pago por 140,000 pesos. Cancelan ese recibo de pago, lo envían a la oficina de registro y control de su zona o de su centro y les habilitan entonces por la plataforma del curso o por la plataforma, pues por el campus, van a encontrar ustedes como si fuera un nuevo curso. Y en ese link dice, va a decir supletorio, cálculo diferencial. Ingresan a ese link y bueno, y pueden presentar el supletorio. ¿Cuándo? Tendrían que hacer el trámite de solicitud y pago de ese supletorio anterior al 10 de agosto, porque el día 10 y 11 de agosto es la ventana de tiempo para presentar el supletorio. Mayor información, bueno, a través de la mensajería interna con su tutor encargado para poderlos orientar en los casos de estudiantes que por alguna razón, ojalá no se presenten casos de fuerza mayor, casos fortuitos, tenga que optar por esta opción. También recuerden que el curso es habilitable, por lo tanto ustedes pues tienen la opción de esta, digamos, como opción final
como estrategia para aprobar el curso. La habilitación la pueden presentar los estudiantes que tengan un puntaje inferior a 3.0 y mayor a 2.0, que para nuestra calificación equivale a un puntaje pues superior a 200 puntos e inferior a 300 puntos. En los casos que la calificación sea inferior a 200 puntos, entonces el curso ya no es habilitable y ahí sí ya no se presenta ninguna opción para recuperar el curso y pues van a tener que volverlo a matricular para un siguiente periodo. Para aprobar el curso académico, el estudiante pues debe obtener por lo menos una calificación igual o superior a 3.0 en la prueba de habilitación. Igual, el estudiante pues debe hacer un pago previo, tiene un costo de 168,000 pesos y lo mismo, diligencian un FUS, ese FUS lo hacen llegar al registro y control de la zona o del centro donde ustedes estén matriculados y ese proceso lo tienen que hacer mucho antes del 12 al 16 de agosto, porque entre el 12 y el 16 son los tiempos en los cuales ustedes estarían presentando esa habilitación. En la habilitación se deben responder preguntas relacionadas también con todos los temas que se han visto desde la tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Bueno, entonces con este abrebocas inicial también queremos con ustedes hacer como un simulacro de prueba objetiva cerrada. Entonces yo los invito a que saquen, estimados estudiantes, lápiz y papel, y porque vamos a ver cómo nos va con este especie de simulacro o repaso de algunos ejemplos que hemos tomado de ejercicios anteriores, de pruebas o de exámenes anteriores, para que ustedes también revisen más o menos de qué se tratan cada una de estas preguntas y que establezcan algunas estrategias para cómo revisarlas. El profesor Eri me puede confirmar si seguimos bien de audio y de imagen, por favor. Sí, señor, todo bien. Bien, gracias. Si hay alguna pregunta en el chat, agradezco me la comparta, ingeniero E. Bien, pues vamos a tener aquí una primera pregunta. Entonces recordemos que las temáticas son, primero, preguntas sobre el tema de funciones, sobre el tema de límites y sobre el tema de derivadas. Esos son como los tres grandes temas que hemos estado abordando en el curso. Entonces, primera pregunta, tipo simulacro. En la unidad 1 del curso se aborda el concepto de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cumple que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. De acuerdo a lo anterior, la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos 1,3 y el punto menos 2,9 es, y nos dan 4 opciones. Entonces, nos dan una fundamentación teórica, o sea que nos dan la pista, la teoría nos las están diciendo, porque nos están diciendo que el concepto que para que dos rectas sean perpendiculares, M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Nos dan una primera recta, pero no nos dan la pendiente de la primera recta, sino nos dan los puntos de esa primera recta. ¿Cuál sería entonces el procedimiento, si alguien quiere escribir en el chat, cuál sería el procedimiento entonces para encontrar la solución? Si me dan los dos puntos o un par, el punto A y el punto B de la primera recta. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues ustedes están pensando que lo primero que yo debo hacer es graficar esa primera recta o encontrar la pendiente de esa primera recta para luego encontrar cuál es el número que multiplicado por M1 sea igual a menos 1. Ese seguramente es el camino correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la unidad 1 del curso se aborda el concepto de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cumple que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. De acuerdo al anterior, la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por el punto A, 1,3, y el punto B, menos 2,9, es. Entonces recordemos que la forma de calcular la pendiente es la diferencia de las coordenadas en Y o de los puntos en Y dividido en los puntos en coordenadas X. Sería Y2 que correspondería al segundo punto su coordenada en Y menos Y1 que corresponde al primer punto coordenada en Y dividido
en x2, que corresponde a la coordenada x del segundo punto, menos x1, que corresponde a la coordenada x del primer punto. Bien, para este caso en concreto, ¿qué tenemos? El y1, el y2, perdón, vendría siendo mi punto 2, 9. El y1, el punto 3. Entonces sería 9 menos 3 en el numerador. En el segundo caso, x2 sería menos 2. Démonos cuenta que me lo traigo con todo el signo negativo. Menos x1, el x1 es 1, entonces me quedaría menos 2 menos 1. Haciendo esa operación matemática, en el numerador tendría 6, en el denominador menos 3. Dividiendo, pues 6 dividido en 3 me da 2. Tengo un signo negativo, positivo en el numerador, negativo en el denominador, pues me da menos 2. Quiere decir que la pendiente de mi primera recta es menos 2. Entonces yo debo pensar, la teoría nos dice que M1 por M2 igual a menos 1. Eso se debe cumplir para que las dos rectas sean perpendiculares. Si yo conozco M1, que es menos 2, puedo despejar el valor de M2. Simplemente pues M1 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría M2 igual a menos 1 dividido en M sub 1. Bueno, sin hacer un esfuerzo mayor en la matemática, voy a encontrar que M2 corresponde a 1/2. Por tanto, la recta perpendicular al par de puntos, a la recta del par de puntos que me dan, es una recta cuya pendiente es 1/2. Miremos las opciones que teníamos. Hay una opción que es 1/2, ¿no? Perfecto. Entonces, quien haya seleccionado 1/2, o ustedes tendrían que seleccionar 1/2 para que ese ejercicio les quedara absolutamente correcto. Bien, esa es una forma pues de atacar, de resolver el ejercicio. Démonos cuenta que vamos a necesitar lápiz y papel, seguramente nuestra calculadora a la mano para hacer de pronto alguna operación seguramente trivial. Bien, segundo ejercicio. Ahora vamos a ver el tema de los límites. Fueron un tema empleados en la tarea 3. Los límites hacen parte del curso de cálculo diferencial y son abordados en la unidad 2 del curso. Estos permiten describir la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Aplicando las reglas sobre límites, tendremos lo siguiente, que cuál es el resultado de la expresión. Entonces, notan el ejercicio que el límite cuando x tiende a 1/2 de 2x al cuadrado más 5 dividido en 2x al cuadrado, ¿cuál sería? 11, 1, 10 o 1/2. Claro, lo primero que debemos hacer es seguramente hacer lo que ustedes ya están pensando, pues es evaluar el valor de x cuando tiende a 1/2, evaluarlo en la función. Es posible que se genere una indeterminación y si resulta una indeterminación, pues vamos a tener que pensar algún mecanismo matemático para resolverlo. Pero es posible que de pronto hacer el reemplazo de una podamos resolver el ejercicio. No nos queda de otra que empezar a tomar nuestro ejercicio. Nuevamente volvemos a copiar el ejercicio y reemplazamos donde quiera que está la x, lo reemplazamos por 1/2. En este caso, además de reemplazar la x por 1/2, recordemos que en el numerador es 2 por x al cuadrado más 5 y en el denominador 2 por x, que sería 1/2, al cuadrado. Pues hacemos respectivas operaciones. 1/2 al cuadrado pues sería 1/4, 1/2 más 5 sería 11/2. Finalmente pues haciendo la operación de fraccionarios, 1/2 más 5, 11/2 y 1/2, bueno, en el denominador, aquí hacemos la operación que de manera simplista decimos producto de extremos igual a producto de medios, pero realmente no es igual, es producto de extremos dividido en producto de medios. Entonces, 11 por 2, 22, dividido en 2 por 1, 2. En el numerador me quedaría 22 y en el denominador el 11. Eso sería igual, perdón, en el numerador 22 y en el denominador 2. Eso sería igual a 11. Por tanto,
el límite de esta función cuando x tiende a un medio es directamente 11. Es decir, que en esta función no se presentó ninguna indeterminación, sino de manera sencilla, simplemente reemplazando el valor de la x, pude encontrar el valor del límite. Miremos si 11 es una de las alternativas de respuesta. Y efectivamente la opción A nos da como 11 y esa debemos entonces nosotros seleccionarla como nuestra respuesta a este segundo ejercicio. Bueno, tercer ejercicio. Ahora pues tienen que ver con los conceptos de la derivada. Resulta que a aquellos que les gusta el humor, había una fiesta de funciones matemáticas. Había una fiesta de funciones matemáticas. Bueno, y unas funciones hablaban con otras, la función x al cuadrado estaba hablando con la función x al cubo, la función seno hablaba con la función tangente, bueno, y compartían y departían cómo les estaban yendo a las funciones matemáticas. De pronto se dieron cuenta que por allá en un rincón estaba la función e a la x, sí, e a la x. Y entonces le decían a la función e a la x, hey, e a la x, ven, función, e a la x, ven, intégrate aquí a la reunión. Y e a la x decía, no, yo no me, ¿para qué me integro si me da lo mismo? Bueno, eso quiere decir que cuando nosotros integramos o derivamos la función e a la x, realmente no hay un mayor cambio de esta función. Vamos a mirarlo entonces. Dice, la tercera derivada de la función exponencial. Esto que dice d, realmente no se dice d al cubo sobre x al cubo, no. Uno lee derivada de esta función sería derivada tercera de e a la x más e a la 2x. Así es como se leería. Hay una pregunta. Señor. Quieren hacer una pregunta y es respecto a que si es posible que en un ejercicio de la prueba sea indeterminado el límite, cuando estaban hablando del límite. Sí, sí es posible. Ya vamos a ver unos ejemplos, pero muy bien, sí. Si son indeterminados y vamos a tener que mirar ahí cuál estrategia de factorización o racionalización o aplicar identidades trigonométricas tendríamos que enfrentarlo. Y hay algunos ejemplos precisamente que traemos esta noche en ese tipo de casos. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos e a la x más 2e a la x. Vemos que en todas las funciones, todas las opciones de respuesta están relacionadas con e a la x. O sea, que no podemos de entrada descartar ninguna. Entonces, vamos a hacer el análisis. Si yo tengo f de x, ojo que por ahí he visto ya en las realimentaciones que he hecho, hay algunos estudiantes que omiten la comita, omiten las dos comitas. Esto no se puede omitir porque la función original es f de x, así, f entre paréntesis x. F comita o apóstrofe de x quiere decir que esta es la primera derivada de f de x. O sea, estas dos funciones son diferentes. Y si tiene dos comitas, quiere decir que es la segunda derivada. Y si tiene tres comitas, quiere decir que es la tercera derivada. Entonces tengo e a la x. Si lo derivo una vez, me queda igual e a la x. Bueno, pista para el próximo curso. Si lo integro, que es devolverme, va a quedar igual, ¿no? Entonces no cambia la función e a la x. La segunda derivada de e a la x vuelve y queda igual. Y la tercera derivada de e a la x queda igual. Entonces ya sé que el primer término de esa respuesta debe ser e a la x. Vamos a mirar el segundo término. E a la 2x. Entonces también debemos recordar que la derivada es e a la 2x, o sea, queda igual, e a la 2x, pero por la derivada interna de la potencia. ¿Ok? O sea, repito, queda nuevamente e a la 2x, pero por la derivada de la función que está a la potencia. La función que está a la potencia es 2x. La derivada de 2x es 2. Entonces, la derivación de e a la 2x va a ser 2 por e a la 2x. Ahora hago la segunda derivada. La segunda derivada, vuelvo y tomo e a la 2x, nuevamente, se repite, pero por la derivada interna que vuelve a ser 2. 2 por 2 que ya tengo, 4. Y la tercera vez, pues bueno, ya seguirlo explicando podría sonar muy repetitivo. Ya sería nuevamente la derivada interna, otra vez por 2 sería e a la x más 8e a la 2x. Vamos a mirar entonces cuál de las opciones
Aquí estaba e por 2x por 4x, e a la x más e a la 2x. No, pero encontramos que la c efectivamente es e a la x más 8 por e a la 2x. Seleccionamos esa y seguramente vamos a seguir obteniendo un puntaje ideal en nuestra prueba objetiva cerrada. Otra alternativa, otro ejemplo, en la unidad 2 se abordó el concepto de límite, en donde el mismo formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función. Teniendo en cuenta lo anterior, determine el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Aquí de entrada observamos algo. X menos 2 y x tiende a 2. Si hacemos el reemplazo directo, me va a quedar 2 menos 2, que es 0, y esto me va a dar inmediatamente una indeterminación porque tengo un 0 en el denominador. Además, al reemplazar 2 en el numerador, 2 al cuadrado menos 4, también me va a dar 0 sobre 0, o sea, por cualquier lado, indeterminación. Tenemos las opciones 2, la B no existe, la C menos 2 y la D 4. Por lo tanto, esto es uno de los casos que en el chat colocaban y efectivamente se van a presentar ejemplos en los cuales el límite sea una indeterminación y vamos a tener que resolverlo. Entonces, miremos en este caso, pues tenemos acá, esto ya es como muy intuitivo porque los ejercicios que hicimos, algunos casos eran similares a esto, ¿no? Aquí vemos que es una diferencia de cuadrados, porque está x a la 2, pero este 4 yo me lo puedo imaginar como 2 a la 2, ¿no? Porque 2 a la 2 es 4. Entonces, si yo esto lo reemplazo y lo reconozco como 2 a la 2, pues voy a tener x menos 2 por x más 2. Esto sería el caso de factorización de diferencia de cuadrados. El denominador lo dejo tal cual. Bueno, y el siguiente paso, pues puedo observar que tengo x menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador. Eso me va a poder permitir cancelar numerador y denominador y voy a quedar solamente en el numerador con la función x más 2. Bueno, dado que ya eliminé uno de los términos, ya simplifiqué mi función, puedo en este momento probar a ver qué sucede si puedo encontrar el límite. Y al hacer el reemplazo, cuando x tiende a 2 de la función x más 2, pues sencillamente me da 2 más 2 igual a 4. Revisemos las opciones. Efectivamente, la respuesta D o la opción de respuesta D es 4 y debo seleccionar esa como ejercicio, como respuesta a mi ejercicio. Vamos a mirar en este otro caso de la unidad 3. Permítanme tomar algo. Bien, en la unidad 3 se abordó el concepto de derivada y las diferentes técnicas de derivación. En esto se requiere pues encontrar la derivada de la función f de x igual a x al cubo más 2 por coseno de x. Si nos damos cuenta, tan pronto nos salga un ejercicio de este tipo, antes de empezar a desarrollarlo, debo analizar cuál de las reglas de derivación puedo aquí aplicar. Y nos damos cuenta claramente que aunque no se simboliza, aquí hay una multiplicación. El primer término sería x al cubo más 2. Ese es como el término A. Y el segundo término, coseno de x. Es como si yo tuviera entonces A por B. Dos funciones. Tengo multiplicación de una función o una función conformada por dos términos que se están multiplicando. Ahí espero que ustedes puedan ir y revisar rápidamente en esas, lo pueden incluso tener impreso. Ustedes pueden tener por ahí sus tablas de derivadas, sus tablas de límites, esas reglas de límites o tablas, bueno, como los quieran llamar, o fórmulas o identidades trigonométricas. Todo eso lo pueden tener en tablas impreso, lo pueden tener a la mano para que ustedes cuando digan, esto es la derivada de dos funciones, es una multiplicación, vayan y miren rápidamente en esas tablas cómo proceder. Pero bueno, mientras ustedes lo recuerdan, yo se los acuerdo. Recuerden que ahí dicen que es la derivada
del primer término o la derivada de la primera función por la segunda, más la derivada, más la segunda función por la derivada de la segunda. Es decir, la primera función la derivo y le multiplico la segunda función. Lo dejo quieto. A eso le sumo. Dejo luego quieto la primera función o el primer término y lo multiplico por la derivada del segundo término. Entonces, miremos. ¿Qué tenemos por acá? Las opciones que nos dan F', F' y por acá incluso F2'. Primero, F2', pues no puede ser porque nos dicen la segunda derivada. Ah, qué pena estos letreros que me... Ya. Primero, por acá me dicen que la segunda derivada, y a mí me están preguntando aquí es la primera derivada, ¿cierto? Se requiere encontrar la primera derivada, no la segunda. Entonces ya casi que la opción C la empiezo a descartar, porque esa opción no me interesa. Entonces, bien, vamos a mirar cuáles. Y segundo, yo les dije que daban como dos términos, ¿no? Derivada por función más función por derivada. O sea que espero dos respuestas. Y aquí en la B me están dando una sola respuesta. Esa como que no me gusta mucho porque deberían ser dos. A menos que entre las dos se pudieran simplificar, ¿no? Pues cosa que queda ahí como en duda si se puede. Pero también con estos criterios de análisis iniciales uno puede como empezar a descartar algunas opciones que de pronto no sean como correctas desde un análisis inicial. Pero bien, igual vamos a tener que hacer el ejercicio. Pues tomamos nuestra función f de x, recordamos rápidamente por allá mirando las tablas de derivadas que nos dicen que sería f' de x, la derivada de la primera función por el segundo término, g de x, más la derivada de la segunda término por la primera función. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, este sería nuestro primer término y lo vamos a derivar. La derivada de esto sería 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Más 2, el 2 es una constante. La derivada de una constante es 0, por lo tanto no quedaría sino 3x al cuadrado por la segunda función. La segunda función en este caso sería coseno de x. Este sería mi primer término. Segundo término o segunda parte de esta derivada. La primera función la escribo tal cual. Escribo tal cual mi función, que sería x al cubo más 2. Por la derivada de la segunda función. Recordemos, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Esa también la pueden tener por ahí entre sus tablas de integrales notables, de derivadas notables, perdón. Entonces tendríamos acá derivada de coseno menos seno. Este sería mi término. Bueno, ahora lo organizamos un poco. La primera parte no habría mucho que organizar. En la segunda parte sí este menos que está aquí por acá oculto lo puedo sacar y me quedaría 3x al cuadrado por coseno de x menos, abro paréntesis, x al cubo más 2 por seno de x. Esta es mi opción de respuesta. Y busco y efectivamente la opción D corresponde a lo que hemos entregado. Démonos cuenta lo que habíamos analizado. Son dos términos. Por lo tanto, esta, pues, con un solo término, pues, era como muy sospechosa de que no. Y esta que me estaban diciendo que f segunda, derivada segunda, pues, casi que también la podía descartar, ¿no? Porque estamos hablando apenas de la primera derivada. Bueno, muy bien. Vamos con otro ejercicio en esta noche. En una función f de x igual a x al cuadrado más 3x más 2, los puntos de intersección en los ejes son los siguientes. Y nos dan una serie de puntos, nos dan 3 puntos. Ojo, de pronto en este tipo de ejercicios no confundirnos, sino hacer una adecuada lectura. Esto quiere decir que esto es el punto A, coordenada X y coordenada Y, el punto B y el punto C. Esa es la primera opción. Pero entonces pueden ser otros 3 puntos. Opción de respuesta B, punto A, punto B, punto C, y así con las 4 alternativas de respuesta. Bueno, pero yo no lo puedo adivinar, me toca hacer el análisis y el proceso matemático para encontrar los puntos de intersección. Bueno,
Entonces, los puntos de intersección con el eje Y, ¿qué debo hacer? Con el eje X, perdón, ¿qué debo hacer? Pues la función hacer que Y valga a 0 o igualar mi función a 0. Esos serían los cortes con el eje X. Al hacer esta igualación a 0, puedo factorizar x al cuadrado por x más 1, que corresponde a la factorización de mi función inicial. Y simplemente si eso lo igualo a 0, es como si igualara cada uno de estos términos a 0, ¿no? Me daría x igual a menos 2 como primera respuesta o como opción A. Y como opción B, x igual a menos 1. O sea que me daría dos opciones. Eso querría decir que un punto sería menos 2,0, porque estoy diciendo que y vale 0, porque es el corte precisamente. Y la otra opción sería x menos 1 y también 0. Démonos cuenta que en ambos respuestas el valor de la y es 0, porque estamos encontrando justamente el corte con el eje x. Y con el eje Y, para hacer el eje Y, tomamos la función, pero le damos a la X el valor de 0, ¿no? Entonces sería 0 al cuadrado, 0, 0 por 3 o 3 por 0 más 2. Eso me quedaría Y igual a 2. Entonces, mi punto de corte con el eje Y sería 0 en X y 2. En X0 y en Y2. Bueno, pues me voy con estos números anotados ahí en la hoja donde hice las operaciones matemáticas y encuentro que justamente hay unos puntos, menos 1, 0, menos 2, 0 y 0, 2. Démonos cuenta que los puntos, como nos los presenta la prueba objetiva cerrada, no necesariamente están en orden, ¿no? No quiere decir que en el mismo orden como los encontré acá, me estén apareciendo en las respuestas, porque no nos hablan de un orden, no hay una categorización, no es un punto primero que el otro, no hay un orden especial, sino cuáles son los tres puntos, y los tres puntos se pueden dar de cualquier forma. De hecho, el estudiante pudo haberlo hecho primero corte con el eje Y y después corte con el eje X, entonces hay que buscar los puntos que correspondan a los que yo tengo. Aquí, por ejemplo, el caso D era parecido, ¿no? Menos 1, 0, menos 2, 0, pero en este caso, mira, hay una diferencia que acá fue 2, 0, menos 2, y es 0,2. Entonces, hay que estar ahí muy observadores para poderlo responder adecuadamente. Y en esos casos, pues, ojalá que no lo respondan desde el celular ni desde una tableta pequeña, sino desde la pantalla de su computador lo más grande posible para que no vayan a decir que se les pasó mirar por ahí la rayita del menos 2 y cometer algún error. Bueno, como el tiempo va pasando, son las 7 de la noche, pues sigamos con nuestros ejemplos. ¿Alguna pregunta en el chat, ingeniero Eric, que podamos atender? No, señor, todo claro hasta ahora. Bueno, muy bien. Démonos cuenta, estimados estudiantes, que todos los puntos pues tienen que ver con los ejercicios, con las tareas que hemos desarrollado, tienen que ver con las webconferencias que también se han trabajado, que repito, ¿dónde están las grabaciones de la webconferencia? De manera rápida las consiguen en el foro de noticias del curso, ahí están como bastante a la mano. Entonces es un repaso. Si ustedes repasan eso, si ustedes han venido desarrollando los ejercicios, repasan también los ejercicios que nos han entregado como tareas, pues quedan listos para el desarrollo de nuestra prueba objetiva cerrada. Bueno, dice este ejercicio. En la unidad 1 se concluyó que las funciones nos permiten modelar situaciones como la presente. Entonces nos dan un caso. Una constructora paga al pintor un salario base de 500,000 pesos más 100,000 pesos por cada metro de pintura terminado. Pues yo quiero trabajar con esa constructora, profesor Eri, porque 500,000 más, no, perdón, más 1,000 pesos, perdón, 1,000 pesos el metro cuadrado. No, ya no quiero trabajar con esa pintura. La mano de obra, profesor Eri, en Bucaramanga por metro cuadrado, pero espatulado está en 30,000 pesos, ¿no? Espatulado. Entonces, pagar 1,000 por pintura normal, creo que es bastante poco, o de pronto el ejercicio fue bastante antiguo para esos precios. Pero bueno, esos son los datos que nos dan. Es como cuando nos dicen que le doy un básico, en mi trabajo le doy un básico, más un porcentaje adicional por venta que usted haga. Más o menos sería ese contexto de empresa. La expresión que representa el salario mensual del pintor
en función de la cantidad de metros cuadrados de pintura es, y nos dan varias opciones. Démonos cuenta que en todas las opciones nos dan obviamente los 500.000 pesos como un valor, o sea que en todas corresponde 500.000 pesos, más otro término, ¿no? Otro término que depende de la X, acá sería 1000 por X menos los 500, 500.000 más 1000 por X, luego la otra es 500.000 menos 1000 por X, y la F menos 1000 por, bueno, esta última como que no me suena, porque si dicen que me dan el salario, pero que es menos y menos, eso me están quitando. No me suena mucho, ¿cierto? Además aquí me dicen que me dan 500.000 más 1000 por metro. Pues yo espero que me están como quedando dos partes, ¿no? Y ambas deben sumarse. De esa manera, pues yo veo que la opción B es como la más aproximada, por lo menos al concepto cualitativo, de que deben ser dos partes que se suman, porque finalmente me las van a consignar las dos. Pero bueno, es necesario de todas maneras hacer algún ejercicio, aunque empiezo a inclinarme y espero que varios lo estén haciendo por la opción B. Miremos entonces qué sucede. En la unidad 1 se concluyó que las funciones nos permiten modelar situaciones como la presente. Bueno, pero acá no me dan pistas. Entonces yo diría, bueno, 500.000 que me lo dan de entrada, más 1000 pesos por un metro cuadrado, entonces me darían 501.000 pesos. Si yo hiciera 2 metros cuadrados de pintura, sería 500 más 2.000 pesos, 502.000. 500, aquí hay un error, ¿no? 500 más 3 metros cuadrados sería 503.000. Aquí hay un error, sería 503.000. En general, para no continuar con esta secuencia, sería 500.000 de básico más 1.000 pesos por X, donde X depende de la cantidad de metros cuadrados. Esta sería entonces mi función, lo cual intuitivamente es válido porque primero son dos términos, el uno es fijo y el otro depende de X y ambos son positivos, porque ambos terminan siendo ingresos para el pintor. Y efectivamente la opción B que yo estaba sospechando como adecuada coincide con la función que he encontrado. Entonces démonos cuenta que yo no les estoy invitando que hagan pinochazo, que hagan descarte simplemente al azar, no. Uno puede hacer descarte o apreciación de algunas opciones de respuesta, pero basados en una fundamentación teórica y basados también en algunos conceptos que tengamos claro. De esa manera uno puede decir, uy, ¿esta por qué me da negativo si me están hablando de ingresos y de sueldo? Ahora, si me estuvieran hablando de gasto, pues seguramente sería una cantidad negativa. Si aquí me hablan de que 500 de básico más otra cantidad, pues si acá hubiera una opción que fuera un solo término, pues esa como que no me suena, ¿cierto? Si acá hubiera una función que fuera al cuadrado o al cubo, salarios con X al cubo, ustedes ya vieron que la función X al cubo como que sube muchísimo, ¿no? Entonces yo no creo que a uno le paguen con una función X al cubo porque eso, el sueldo se iría a las nubes. Entonces esa como que tampoco me parecería identificable. Entonces de esa manera uno también debe ir apropiándose de esos conceptos y teorías y tener como esa experiencia identificando cuáles son respuestas válidas, pero igual es importante que ese conocimiento inicial que tenga uno sobre la respuesta, hay que confirmarlo con la operación matemática. Bien, vamos entonces por otro ejemplo. En la unidad 2 estudiaron las formas de encontrar el valor de una constante para que una función a trozos sea continua y la aplicabilidad en situaciones polémicas que fueron dadas en algún contexto. Luego de 10 años de la creación de una empresa, sus inversionistas deciden cambiar la forma de llevar su contabilidad. La rentabilidad de la empresa en millones de pesos se va a calcular con las siguientes funciones. Entonces, de 0 a 10, perdón, donde T va a ser el tiempo transcurrido en años. Entonces, para el tiempo mayor que 0 años, pero menor o igual a 10 años, la función sería 3T más 10 dividido en T. Ojo, todo dividido en T. Y para tiempos mayores a 10 años, la función sería AT menos 16, donde A justamente es el valor que queremos encontrar para que esta función quede constante.
Listo. O sea, para que la rentabilidad de la empresa quede constante, no haya un cambio brusco en la rentabilidad pasando del año 10. Nos dan 4 opciones y la pregunta es, ¿A vale 2? ¿A vale 20? ¿A vale 4? ¿O A debe valer 40? Pues para eso debemos hacer un análisis. Aquí nuevamente pues copiamos el ejercicio y este es un análisis que se debe trabajar a través de los límites. Entonces analizamos nuestras dos funciones para t igual a 10. Pero primero analizamos la función f de x para 10, para t cuando t tiende a 10 por la izquierda, decía yo en algunos IPAs, ¿no? 10 menos es antes de llegar a 10, sin tocar el 10. Dicho de alguna manera como 9.999999, algo así. Eso, para que sea continua la expresión, quiere decir que debe ser igual al límite para 10, acercándonos a 10 por la derecha, es decir, a 10 pasaditos, como si fuera 10.00001. ¿Cómo lo hago? Pues para la primera función, la que sería x por la izquierda, pues tomo la función que me dicen que es menor o igual a 10. Sería 3t más 10 dividido en t. Y para la siguiente función, que son los que están ligeramente pasados de 10, tomo la otra función que es at menos 16. At menos 16. Aplico el límite. En ambos casos, pues debo reemplazar por 10, porque es la tendencia, lo puedo cambiar, lo puedo reemplazar. Sería 3 por 10 más 10 dividido en 10, pues esto me da 30, más 10, 40. 40 dividido en 10, pues me da 4. Y en el otro caso me haría A10 menos 16. Organizando esto me quedaría pues 10A menos 16. Obviamente aquí yo puedo, este 16 que está negativo, lo puedo pasar con el 4, quedaría sumando 4 más 16, 20, dividido en 10, pues con una operación matemática, digamos con una matemática relativamente sencilla, puedo hacer este despeje y encontrar que A igual a 2. Lo cual quiere decir que si esta función, aquí está, toma el valor de 2, la función de rentabilidad va a ser continua. Y encontramos que efectivamente la opción A me da la alternativa del número 2 y debo escoger esa como mi respuesta correcta. Vamos, bueno, ya 7 y 11, vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo que tiene que ver con la tarea, los ejercicios de la tarea 2. De hecho, con el primer ejercicio, cuando nos hablaban del dominio y el rango. Recordemos algo. Rango es vertical. Vertical. A mí me costó trabajo un poco el concepto de dominio y rango, ¿no? Cuando estaba estudiando también por allá con el curso cálculo diferencial hace unos cantidad de años. Bueno, seguramente no tantos años como los del profesor Eric, profe. Pero me acuerdo, entonces yo acababa de prestar servicio militar. Al contrario. Yo acababa de prestar servicio militar y entonces yo me confundía dominio y rango, pero entonces se me quedó rango vertical. El rango ese como el de mi capitán, mi coronel, mi sargento, mi mayor. Entonces el rango es vertical. Entonces, estimados estudiantes, si ustedes todavía tienen confusión, ojo, el rango vertical hacia la Y, el que tiene más autoridad. Y el dominio, entonces, el de la X. Listo. Para los que aún llegan a tener esa confusión. Les comparto esa memotecnia que yo tuve que hacer por allá hace varios años, exactamente en el año 92, 1992. Entonces, el dominio y el rango son conceptos abordados en la unidad 1 del curso. De acuerdo con este concepto, encuentre el dominio de la siguiente función. 2x al cuadrado menos 6x más 4 dividido en menos 3x menos 5. Cuando me dicen el dominio, me están preguntando cuáles son los posibles valores que puede tomar x dentro de esa función. Y acordémonos que el problema es que a veces aparecen asíntotas. Y entonces cuando aparece una asíntota, la x no puede tomar ese valor. Entonces, mire, aquí dicen, hay opciones. U, recordemos que es conjunto, como el conjunto A, unión, conjunto B. Eso significa la U, ¿no? Entonces, démonos cuenta que nos dan casos de como si hubiera ahí una asíntota. Y si nosotros miramos el denominador, efectivamente hay una X menos una cantidad, menos 5.
Entonces, en el instante en el que este pedacito, el 3x, valga 5 positivo, entonces me haría 5 positivo menos 5 me va a dar un 0, y acá pues se va a generar una asíntota. Entonces, es fácil creer que sí vamos a tener que repartir ese dominio como en dos partes para identificar o excluir la asíntota dentro de los posibles dominios que tienen la X. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Entonces, tenemos acá la función nuevamente, igualamos a 0 el denominador y despejamos x. Entonces, el denominador es menos 3x menos 5 igual a 0. Esta expresión quiere decir que el menos 5 que está a la izquierda lo puedo pasar a la derecha, pero pasa como positivo. Entonces me queda menos 3x igual a 5. Esta expresión, el menos 3 que está aquí multiplicando, bueno, y este menos 1, ustedes pueden mirarlo como un menos 1 por 3 o un menos 3, pero todo esto está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, pero tener un menos en el numerador o un menos en el denominador o un menos en toda la fracción es lo mismo, o sea, menos arriba, menos abajo, menos en la mitad es lo mismo. De hecho, la manera más elegante de hacerlo es menos en toda la fracción. Entonces, puedo decir que x es igual a menos 5 tercios, menos 5 tercios. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde valores de x desde menos infinito, muy por la izquierda, hasta menos 5 tercios, sin tocar 5 tercios. Unión menos 5 tercios, es decir, por la derecha de menos 5 tercios hasta el infinito. Lo cual quiere decir que para el valor de x igual a 5 tercios, pues se va a presentar la asíntota. Y esa efectivamente ha de ser mi respuesta. Esa es la respuesta correcta. Otro ejemplo. Bien, se define como dominio de una función f de x al conjunto de todos los valores que puede tomar la x para los cuales la función está definida. Es decir, que puedo para cierto valor de x voy a poderle encontrar un valor de y. Un nuevo valor de x y le voy a encontrar un valor de y. Es decir, que siempre está definida la función para los valores de x que hagan parte del conjunto dominio de x. Nos da la función, me excuso que se debe ver como muy pequeño, pero para los que la quieran anotar, x al cuadrado más 1 dividido en x menos 3. Repito, x al cuadrado más 1 dividido en x menos 3. Aquí inmediatamente, si analizamos el denominador, vemos que tenemos un x menos 3. Quiere decir que en algún momento, cuando x tome el valor de 3, voy a tener 3 menos 3 igual a 0, y ahí se va a presentar una asíntota. Bien. Aquí en este caso, bueno, nos quisieron invitar a que lo revisáramos con GeoGebra, graficamos la función, graficamos a como punto X y observamos que efectivamente en el punto 3 de la X, que sería este punto A, se va a presentar una asíntota vertical porque la función no la va a tomar. Bueno, también lo podíamos ahí hacer por GeoGebra o como les estaba indicando, ¿no? Que cuando X tomara el valor de 3, pues se iba a hacer un 0 en el denominador y ese 0 pues iba a decir que no va a poder tomar porque se iba a presentar ahí una asíntota. Entonces, de las opciones que nos dan, tendríamos que el dominio sería desde menos infinito, miremos por acá, para todos estos valores de X, la función puede tomar un valor hasta 3, el número 3, unión, o sea, esto sería 3 por la izquierda, ¿no? Unión ese 3 como por la derecha hasta infinito. Solamente que matemáticamente no debo escribir acá 3 menos ni 3 más, sino simplemente se escribe de esta forma, unión, y ya utilizando este tipo de paréntesis se sabe que es una cantidad que no incluye el 3, se aproxima al 3, pero no lo incluye. Bueno, un nuevo ejemplo. Se define como dominio de una función f de x al conjunto A, creo que esta es la repetición del que teníamos, pero ya es para seleccionar la opción. Démonos cuenta que las opciones teníamos como menos 2 y 2, menos 3 y 3, 3 y 3 y 0 y 0, ¿no? Y seleccionamos obviamente 3 y menos 3. Bueno, de hecho aquí hay unos análisis, ¿no? Si yo tomo menos infinito hasta menos 2 y luego desde 2 hasta infinito viene una pregunta. ¿Y qué pasa cuando x toma valores entre menos 2 y 2?
O sea, queda como un hueco ahí. No queda una asíntota, sino un gran espacio entre -2 y 2. O sea, 4 unidades en las que la función no toma valor. Eso se me hace extraño, ¿cierto? Luego por aquí la decía que de -3 hasta 3. O sea, que ahora el hueco es más grande. Un hueco de 6, un espacio de 6 unidades en el cual la función no toma valor. Eso como que no me suena, porque los ejercicios que hicimos nosotros en la tarea 1, cuando no se tomaba valor era en 1 o 2 puntos. Digamos que en 0 había asíntota y en 5 había asíntota, pero se eliminaban 2 puntos, no toda una zona tan grande. De esa manera yo podría de entrada sospechar que el A y B como que no iban a ser unas respuestas correctas, y efectivamente encontré matemáticamente la opción C, que con confianza puedo seleccionarla porque coincide con lo que matemáticamente hemos desarrollado. Bueno, la opción D también era matemáticamente válida porque vendría desde -infinito hasta 0, unión 0 a infinito, lo que estaría indicando que habría una asíntota en 0, ¿no? Eso, digamos, intuitivamente podría ser posible, pero al desarrollar el ejercicio que acabamos de mirar, pues encontramos que efectivamente la respuesta es x igual a 0. Profesor Eri, ¿usted también acostumbra a hacer, digamos, un análisis de las alternativas para de entrada, digamos, identificar los que no son posibles? Claro, ingeniero, ¿O qué truco? totalmente. Totalmente, como dice usted, basado en un análisis, no adivinando, sino basado en esa experiencia que ya tenemos de haber estudiado la unidad anterior y de hacer muchos ejercicios. Por eso se recomienda que hagan varios ejercicios y así podrán deducir, eh, digamos que al ojo a veces, cuál sería esa respuesta. Sí, correcto. Y profesor Eri, sabe que cuando uno ya se hace profesional y tiene mucha experiencia en algo, lo llaman juicio profesional, juicio, ¿sí? El juicio es como aquella capacidad que uno tiene después de 5, 10 o 15 años de ser ingeniero, de ser administrador, de ser economista, de ser enfermero, psicólogo, bueno, diferentes profesiones que nos acompañan en este curso. Después de que uno ya ha llevado como varios casos, se le presentan un caso y uno emite un juicio, uno mira los hechos y sin hacer una investigación o un estudio a profundidad, uno emite un juicio basado en su experiencia. O sea que a partir de algunos datos, algunas observaciones, uno como que ya puede aplicar un criterio profesional. Es algo parecido, dése cuenta cómo lo vamos a ir construyendo desde nuestro curso temprano de cálculo diferencial. O sea que poco a poco vamos a ir teniendo ese juicio. Y si alguien me dice, bueno, ese es su juicio, le digo, sí, ese es mi juicio. ¿Y estás seguro? Ah, bueno, pues espérate. Si quieres que yo no te dé mi criterio, sino que esté seguro, pues tengo que hacer unos cálculos. Si soy electricista electrónico, pues sacar mi multímetro, tomar valores, mediciones exactas. Si soy de administración de empresa, pues si es de mercado, pues hacer una encuesta mucho más rigurosa. Pues si me piden mi dato exacto, pues ya requiero otro proceso. Pero acá de entrada a veces uno como que puede emplear ese criterio, ese juicio, para identificar que algunas respuestas como que se salen de casilla, como que esa no, pero hay otras alternativas que hay que irlo a verificar matemáticamente. Muy bien, gracias, profe Eric. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Los límites hacen parte del curso de cálculo diferencial y son abordados en la unidad 2 del curso. Estos permiten describir la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Aplicando las reglas de límites, ¿cuál es el resultado de la expresión el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo dividido en x al cubo menos 1? Aquí tenemos algo que si hago el reemplazo de x por infinito me haría infinito al cubo, es como 3 veces infinito, ¿no? Infinito, por infinito, pues da mucho más infinito. Si yo tengo una infinita cantidad y le quito 1, pues sigue siendo infinito. Entonces voy a tener un infinito en el numerador e infinito en el denominador y me va a dar una indeterminación. Entonces este ejercicio lo voy a tener que trabajar porque digamos, por reemplazo directo, no lo voy a poder resolver. Bien, entonces, de hecho, acá nos recuerdan las diferentes situaciones de respuesta que generan una indeterminación. Infinito sobre infinito, y 1 a la infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito,
infinito a la 0, 0 a la 0, infinito a la 0 y 0 por infinito. Cualquiera de estos casos son indeterminaciones. Y recordemos algo, indeterminación quiere decir aún no se ha determinado. Y si aún no se ha determinado, quiere decir que aún no has encontrado la respuesta. Por eso es necesario seguir trabajando hasta encontrar la respuesta. Porque los ejercicios de matemáticas son para encontrarle respuesta, no son para dejarlo sin respuesta como corresponden las indeterminaciones. Profesor Eri, en los ejercicios que acabamos de calificar de la tarea 3, lamentablemente algunos estudiantes abordaban algún ejercicio y decían, este ejercicio es indeterminado. Y ya, y paraban ahí. Y yo les decía en la respuesta, no, pues sí, pues es que todos los ejercicios que le estamos dando en la tarea 3 son indeterminados. Porque lo que necesitamos es que el estudiante revise el mecanismo o la estrategia de cómo resolver o levantar la indeterminación. Entonces, no podemos dejar el ejercicio como respuesta indeterminado, porque, repito, indeterminado es aún no determinado o aún sin respuesta. Bien, entonces, vea qué raro. Bueno, vamos a ir a la... Sí, de hecho, la misma tarea les decía, en un principio va a encontrar una indeterminación que tienen que seguir trabajando para llegar a la respuesta. Claro, claro, correcto. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Recordemos que cuando nos enfrentamos a esos casos de que indeterminación hay dos opciones. Una por racionalización y otra por factorización. En el caso de la racionalización, para eliminar un radical, se racionaliza la expresión, lo cual se hace multiplicando y dividiendo la expresión por el conjugado de dicha expresión. Recordemos que si yo tengo una fracción y multiplico el numerador y el denominador por la misma cantidad, la fracción como tal se sigue manteniendo. O sea, como número sigue siendo el mismo, no lo he modificado. Solamente que juego con esos trucos para luego poder hacer algunas eliminaciones y simplificaciones. Pero como tal, la cantidad se mantiene. Eso es un poco, digamos, la oportunidad que aprovecha la racionalización de la matemática. Pero lo multiplico es por el conjugado. Si mi radical estaba con a más b, lo multiplico por un a menos b, el numerador y el denominador. Digamos que quede el contrario, porque luego yo sé que a más b por a menos b, eso me suena como a diferencia de cuadrados, ¿no? Y luego por ese lado como que ir acomodando la simplificación. Ahora, la otra opción que se puede presentar es la factorización. Aplicar casos de factorización pues para reducir la expresión y luego de una reducción pues poder hacer los reemplazos. Bueno, pero aquí no hay que aplicar los 13 casos de factorización. Creo que eran 13, no sé si aún siguen siendo 13, pues. Ustedes se dieron cuenta que por lo general son 2, 3 casos los típicos que más se utilizan de factorización. Y no es porque nosotros en el curso estemos queriendo utilizar esos 3. No, es que la verdad, cuando se aplica las derivadas en los casos formales de las diferentes carreras o cuando hay aplicación de las derivadas en ejercicios para sus carreras, por lo general tienden a ser 2, 3 casos de factorización los que salen con más frecuencia. Por eso, pues tampoco es que sea esto tan fuerte, sino muchos de los ejercicios que ustedes ya seleccionaron, pues son los que van a tener que utilizar en cuanto a los casos de factorización. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues tenemos x al cubo y luego x al cubo menos 1, pues dividimos cada término en x al cubo. O sea, x al cubo en el numerador divido en x al cubo y en el denominador el primer x al cubo también lo divido y el 1 dividido en x al cubo. Luego, entonces simplificamos, ¿no? X al cubo dividido en x al cubo en el denominador me va a dar 1. Realmente no importa la cantidad. Cualquier cantidad j dividido en j, pues me va a dar 1. Y en el primer término del denominador, x al cubo dividido en x al cubo, también me va a dar 1. Pero acá tengo una ventaja, que menos 1 dividido en x al cubo, pues x al cubo es infinito a la 3. Infinito a la 3 es infinito. 1 dividido en infinito me va a dar 0. ¿Ok? 1 dividido a infinito me va a dar 0. Me quedaría 1 dividido en 1 menos 0, pues
sin explicar más este proceso matemático, me va a dar finalmente 1 como el límite. Bueno, si ustedes tienen GeoGebra a la mano también lo podrían estar revisando. Y precisamente en las opciones que me da la respuesta, pues ahí la opción B como respuesta 1, pues me es favorable. Aquí en este caso, pues todas las posibles A, B, C y D, todas eran posibles respuestas de solución. No podríamos de entrada haber descartado por criterio alguna de ellas. Bien, ejemplos de prueba final. Otro ejemplo dice, para hallar la enésima derivada de una función, se debe derivar la función una vez, luego el resultado se vuelve a derivar nuevamente y así sucesivamente hasta obtener la derivada n. Teniendo en cuenta lo anterior, la tercera derivada de la función, nos dan una función 2x al cuadrado menos 4x al cubo más 2x menos 9, y nos piden encontrar la tercera derivada. O sea, me dan la función, la debo derivar por primera vez, la debo derivar por segunda vez, derivar por tercera vez, y esa es la respuesta final. Bueno, recordemos que al tener aquí una función, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Las reglas derivadas me dicen que no, cuando son sumas o restas, lo único que hago, pues, derivo cada función por aparte, ¿cierto? La derivada del primer término, del segundo, del tercero, y así sucesivamente hasta llegar a la tercera derivada. Pues bueno, vamos a aplicar ese procedimiento. Entonces, f de x, dése cuenta que el primero no tiene nada, f de x. El segundo tiene una comita, primera derivada. La tercera línea tiene 2 comitas, segunda derivada. La tercera línea, 3 comitas, tercera derivada. O sea, que hasta ahí podamos nosotros mantener esa sintaxis matemática de manera correcta. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con la primer término, 2x a la 4. Recordemos que la expresión canónica de la derivada me dice que la derivada de x a la n, x al grado n, es igual, la derivada, a n por x a la n menos 1. Le voy quitando un grado a la potencia y la potencia se la voy colocando como multiplicador o como constante a la función. Entonces tengo la función 2x al cuadrado. La primera derivada, pues el 4 pasa a multiplicar, sería 4 por 2, 8. Y la potencia de 4, n4, le quito 1, me quedaría 3. Seguidamente, la segunda derivada sería ese 3 que está en potencia, con el 8 pasa a multiplicar, 8 por 3, 24. Y el grado 3, n-1, ahora pasaría a 2. Sería mi segunda derivada. Ahora, la tercera derivada, este 2 que está de potencia, 24 por 2, 8, 48, y al cuadrado pues le quito 1, me quedaría x a la 1. Conclusión, el primer término, al derivar el 2x a la 4, derivarlo 3 veces, termino teniendo la respuesta de 48x. Ok, ahora me vengo con el segundo término, que es negativo, 4x al cubo. Con la primera derivada, este 3 pasa a multiplicar al 4. 4 por 3, 12. Y la potencia de 3 se reduce, n-1. De 3 pasa a 2. Entonces quedó 2x al cuadrado y el menos lo mantengo. En la segunda derivada sería 2 pasa a multiplicar y quedaría 12 por 2, 24. Y el x al cuadrado, la potencia 2, le resto 1, n-1. Me quedaría pues x a la 1, pero x potencia 1 no se acostumbra a escribir, sino se deja en blanco, ¿no? Me quedaría menos 24x, la segunda derivada. Ahora, la tercera derivada, pues es la derivada de x por 24, pues simplemente me quedo con 24. Entonces voy acumulando 48x menos 24. Vengo al tercer término. El tercer término es 2x. Cuando le hago la primera derivada me queda 2. Cuando le hago la segunda derivada es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. O sea que esta parte del 2 no va a aparecer en la segunda derivada ni va a aparecer en la tercera. Y el menos 9 es una constante. Cuando le hago la primera derivada ya me queda 0. Entonces denme cuenta que menos 9 no me aporta para la función primera derivada
y el más 2x me aporta un 2 en la primera derivada, o sea, aparece, pero en la segunda derivada ya no aparece. Eso quiere decir que finalmente la función tercera derivada de esta expresión grande viene siendo 48x menos 24. ¿Sí? 48x menos 24. ¿Ok? Pues vamos a buscar las opciones. Y dentro de las opciones muestra si estaban por aquí, si estaba la opción D, ¿no? La C, 48x menos 24. Y debo escoger esta como la solución correcta al ejercicio que me pedía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí en el chat, ingeniero Eric? Solo una pregunta, que ¿cuál es el resultado de dividir infinito entre infinito? Pero ya usted lo había comentado. Ok. Ok, gracias. Bueno, yo les quiero comentar algo. Ustedes vieron la película, la última película de Tom Cruise, que se llama, no se me olvidó, esta de Aviadores, esta que salió hace como un mes, que era como la segunda versión de una película que él había hecho hace como 20, 30 años, algo así. Maverick, creo que se llama. ¿Vieron esa película? ¿Qué dicen por ahí en el chat? Escriben Top Gun. Sí, esa película, correcto. Ahí había un reto de ese avión cuando bajaba por una montaña a bombardear, bueno, ustedes saben que Tom Cruise siempre hace cosas que solamente puede hacer Tom Cruise en Misión Imposible en todas las películas. Ellos iban a bombardear al enemigo y él lograba hacer lo que nadie más hacía y era bajar en esos aviones pues supersónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llegar hasta un punto, identificar un punto, bombardearlo y subir rápidamente porque, digamos, la base del enemigo estaba abajo, en el hueco entre dos grandes montañas. Entonces él tenía que hacer que el avión subiera rápidamente, y allá estaban preocupados porque él tenía que ejercer un punto G, llamaban un punto G, un grado G hasta de 10 puntos, 10 grados, ¿no? G igual a 10, y decían que normalmente la estructura del avión y que el cuerpo humano era capaz de responder hasta 6G, que más de 6G como que todo se destruía. Entonces, bien, quiero ponerlos como en contexto de qué se trata eso. Uno puede tener la función f de x ser la posición de una partícula, como se mueve una partícula, o la posición x de una partícula que se mueve en alguna dirección. A eso lo llamamos la función posición. Si yo derivo, le hago la primera derivada a la función, esa función de posición, voy a encontrar la función de qué si aparece en el chat. Cuando derivo la posición que encuentro, ¿quién me ayuda por ahí? ¿Qué encuentro cuando se deriva la posición? ¿Qué se encuentra? ¿Alguien nos aporta eso, profesor Eli? Misael nos dice que la velocidad. Muy bien, Misael. Entonces, cuando derivo la posición, encuentro la velocidad, que sería la primera derivada de la posición. Si derivo la velocidad, es decir, la segunda derivada, ¿qué viene siendo, Misael, o los demás presentes? La segunda derivada de la posición, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo la segunda derivada de la posición? Misael responde a aceleración. Muy bien, Misael. Parece que Misael le gustan los aviones, o es aviador. Bien, entonces la segunda derivada de la posición es la aceleración. La aceleración, que pues todos las conocemos y ustedes seguramente creo que a futuro ya van a ver el curso de física general, o varios de ustedes van a ver el curso de física general, seguramente los de la escuela de ingeniería. Entonces van a ver a profundidad el concepto de posición, velocidad, aceleración. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa si derivo la aceleración? Primera derivada, velocidad. Segunda derivada, aceleración. Tercera derivada, ¿qué sería la derivada de aceleración que viene siendo? A ver si Misael lo tiene presente. ¿Qué viene siendo? La tercera derivada es lo que llamamos el tirón. El tirón. El tirón es el cambio de la velocidad. Es una medida que cambia la velocidad. Y el tirón es muy importante
porque los ascensores cuando aceleran o cuando frenan, el tirón tiene que ser máximo 1 para que las personas no sientan como ese vacío que uno dice vulgarmente como que el estómago se le subió, que queda como un vacío en el estómago. Entonces, cuando el tirón es mayor que uno, no siente ese vacío en el estómago y es algo pues desagradable. También los aviones para el despegue y el aterrizar tienen que controlar que la desaceleración, el cambio de la aceleración, es decir, la tercera derivada, no vaya a ser mayor que 1 porque los pasajeros pues pueden sentir un poco de malestar. Bueno, y allá en esa película de Tom Hanks tenían que llegar hasta 10 grados de ese tirón del cambio. Pues claro, si con uno ya siente malestar, imagínense con un grado de 10, es algo que solamente lo hace Tom Cruise en sus películas, por supuesto. Caballeros y damas, entonces si nosotros aplicamos la segunda derivada, la tercera derivada y hasta más derivadas, se aplican más grados de derivadas. Entonces esto no es solamente por colocarles ejercicios en su prueba objetiva cerrada, sino porque efectivamente cuando ustedes en sus profesiones estén haciendo aplicaciones y diseños, entonces pues van a utilizar segundo grado, tercer, o sea, derivada de segundo grado, de tercero, de cuarto grado, o bueno, con todas estas cosas de inteligencia artificial, de robótica, de la industria 4.0, pues seguramente mucho más desarrollos van a requerir de matemáticas mucho más profundas. Bueno, este comentario era para dejarlos descansar un poco mentalmente de ejercicios y que estuviéramos listos para desarrollar los últimos ejercicios de este simulacro de prueba objetiva cerrada. Entonces, creo que ya podemos continuar, ¿cierto, profesor Eric? Así es, ingeniero, adelante. Bueno, ya los estudiantes tomaron algo, se relajaron con el cuento y todos quedan invitados a ver esa película de Tom Cruise, porque bueno, hay algunos elementos allá de cambio, de aceleraciones que son interesantes y todos son válidos. Bien, las derivadas hacen parte del curso de cálculo diferencial y son abordadas en la unidad 3 del curso. Démonos cuenta que acá ustedes esto lo están viendo como muy repetitivo esos enunciados, pero ¿qué es lo importante? Que los enunciados que se le dan a ustedes en la prueba objetiva cerrada tienen información, les dan pistas, los ponen en contexto con las preguntas. Entonces ustedes al leer de manera muy crítica, digamos, todo lo que está en el enunciado, ahí les va a dar elementos para ustedes saber cómo resolver el ejercicio. Estas permiten medir la rapidez con la que cambia el valor de una función matemática. Aplicando el concepto de derivada, resuelva la siguiente situación. Un objeto cae libremente por efecto de la gravedad. La función que gobierna el movimiento está dado por x en función del tiempo igual a 2t al cuadrado. Ok, x en función del tiempo igual a 2t al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada de la función del movimiento, es decir, que Misael estaba totalmente en lo correcto, ¿cuál será la velocidad a los 4 segundos del inicio de la caída? Lo repito. Nos dicen que el movimiento se da por la función x de t igual a 2t al cuadrado. Posición, movimiento, posición, pues en términos generales podemos aproximar como términos equivalentes. Nos piden la velocidad en los 4 segundos. De alguna manera, con todo lo que les comenté hace un rato, les estoy diciendo que esta función de posición o de movimiento la debemos derivar, una derivada, para encontrar velocidad. Después, esa función que encontremos, debemos evaluarla para t igual a 4, que equivalen a los segundos, y eso me va a dar un número, una cantidad. Entonces las opciones son 16, 4, 8 o 32. Y en todos los casos las unidades son m sobre s. M sobre s son metros sobre segundos. Todas las respuestas que están aquí son válidas. No podemos descartar ninguna porque todas tienen posibilidades de ser correctas. Miremos entonces el ejercicio. Vean la función 2t al cuadrado. La derivo, es decir, x' de t. Recordemos que esta comita en la parte de arriba de la función quiere decir primera derivada. Pues si le hago la primera derivada, nuevamente t al cuadrado, 2 como potencia, ese 2 pasaría a multiplicar el otro 2 que traigo, 2 por 2, 4. Y este n
al ser derivado pierde un grado, ¿no? N menos 1, entonces 2 menos 1, 1, pero ese 1 en la potencia no lo tengo. Conclusión, la derivada de 2t al cuadrado es igual a 4t. Esa es la función de la velocidad de ese objeto que tiene ese movimiento. Ahora bien, vamos a evaluar en t igual a 4 segundos, porque me dicen cuál será la velocidad a los 4 segundos. Pues sencillamente el valor de t lo reemplazo por 4. Ojo que no tiene nada que ver con el primer 4, ¿no? Eso es solo coincidencia. Entonces sería 4 por 4, el primer 4 es constante y el segundo 4, el que está dentro de paréntesis, quiere decir a los 4 segundos, 4 por 4, 16. Lo cual quiere decir que la velocidad de la partícula a los 4 segundos de haber iniciado el movimiento bajo el efecto de la gravedad va a ser 16 metros por segundo. Y nos damos cuenta que la opción A tengo como opción 16 metros, pues debo seleccionar la opción A como respuesta correcta. Bueno, hay algunos otros ejercicios, no muchos, pero sí los hay, en los cuales corresponden a otro tipo de contexto. No es de A, B, C y D, sino este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones. Las respuestas son A, B, C y D. Solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta de acuerdo a la siguiente información. Es decir, que allá ustedes deben marcar A, respuesta B, respuesta C, respuesta D. Pero ustedes van a marcar A cuando la respuesta o la parte A, digamos la primera respuesta 1 y 2 son correctas. Entonces, si 1 y 2 son correctas, marcan A. Si 1 y 3 son correctas, marcarían B. Si 2 y 4 son correctas, marcarían C. Y si 3 y 4 son correctas, marcarían D. Bueno, aquí puede aparecer un poco complicado, pero es similar a los test que el IFES les está haciendo a ustedes desde saber 9, saber 11, en la primaria, digamos, las categorías de las preguntas manejan ese mismo esquema. Y ustedes dirán, ¿y por qué se las preguntamos así? Porque es que recuerden que ustedes para graduarse también tienen que presentar las pruebas Saber Pro cuando ya hayan cumplido el 75% de los créditos aprobados de su plan de estudio. Entonces, también nos interesa que este tipo de preguntas pues se sigan siendo familiares para ustedes. Entonces, bien, en ese tipo de casos, con este contexto, pues vamos a ver un par de preguntas. Para hallar las asíntotas verticales, bueno, acá nos dicen la asíntota, que pueden ser una o varias, el ejercicio no me da pista si es una o varias, de una función racional se iguala el denominador a 0 y se despeja la x. De hecho, esto ya lo hicimos en un par de ejercicios anteriores. De acuerdo con lo anterior, las asíntotas verticales de la función x al cuadrado dividido en 2x al cuadrado menos 8 son, y me dan 4 opciones. Claro, como son varias asíntotas, pues el ejercicio se presta para este tipo de pregunta. Entonces la opción es, hay asíntota en un medio, hay una asíntota en x igual a menos un medio, hay asíntota en x igual a 2, hay asíntota en x igual a menos 2. ¿Cuáles de estas 4 respuestas son correctas? Y dependiendo de esas combinaciones, pues selecciono A, B, C o D. Bien, pues miremos. Tenemos la función entonces x al cuadrado dividido en 2x al cuadrado menos 8. El mismo texto, démonos cuenta que el mismo enunciado nos dio la pista, ¿no? Dice, para hallar las asíntotas de una función racional se iguala el denominador a 0 y se despeja la x. Démonos cuenta que el ejercicio fue muy generoso porque ahí nos estaba recordando qué era lo que se debía hacer. Pues yo lo hago. Entonces el denominador 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. Listo. Lo igualo a 0 porque debo recordar que esa es la forma de hallar la asíntota. Además el enunciado me estaba facilitando y me daba esa pista. Entonces, 2x al cuadrado menos 8, aquí está restando, lo paso al otro lado a sumar. Luego este 2 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, me quedaría x al cuadrado, 8 dividido en 2, 4. Raíz cuadrada, aquí hubo, profesor Eri, creo que encontré también por ahí en las tareas otro par de errores. Algunos estudiantes decían x al cuadrado igual a 4.
Entonces metían en la calculadora y encontraban x igual a 2 y ya, y daban una sola respuesta. Y no, recordemos que aunque la calculadora no lo dice, nosotros lo debemos saber. El x al cuadrado me genera dos posibles respuestas. Una sería x igual a 2 y x igual a menos 2. Y ya les digo por qué. Porque mire, x igual a 2. 2 al cuadrado me da 4. Pero si yo tuviera x igual a menos 2 por menos 2 me da menos por menos más, positivo. Y 2 a la 2, 4. O sea que al resolver x al cuadrado igual a 4, al sacar esa raíz me da dos cantidades. Una con signo positivo y otra con signo negativo. Por lo tanto, son dos alternativas de respuesta. Pues bien, si yo vengo a mis opciones, ¿cuáles serían las correctas? Serían la 3, que es x igual a 2, y la 4, que es x igual a menos 2. ¿Listo? Estas son mis dos respuestas. Es decir, las opciones 3 y 4. 3 y 4. Busco aquí donde está la opción que sea 3 y 4. No, aquí es 1, 3, pero con 1. Aquí es 4, pero con 2. Y necesito es la 3 y la 4. 3 y 4 está aquí la opción D. Entonces, en mi formulario, en mi prueba objetiva cerrada, debo ir y marcar la respuesta con alternativa D, que corresponde a las opciones 3 y 4. ¿Listo? Esa es la forma de abordar el tipo de ejercicios de esta categoría. Bien, hay otro tipo de ejercicios que son pues aún menores, menos cantidad, pero aparecen. Este tipo de pregunta consta de dos proposiciones. Profesor Eri, ¿me están oyendo? Creo que Sí, sí. señor, se escucha bien. Ok. Este tipo de pregunta consta de dos proposiciones, así. Una afirmación y una razón, unidas por la palabra por qué. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones. Entonces, marque A si la afirmación es correcta, o sea, si la primera parte del enunciado es correcto y la razón son verdaderas. Sí, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero además la razón es una explicación correcta de la afirmación. Ok. Ahora, marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Es como decir, yo digo A y es algo correcto, digo B y es algo correcto, pero alguien me dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver B con A? Las dos cosas son ciertas, pero y lo uno que tiene que ver con otro, o B no justifica, no explica o no sustenta el A. Entonces, en ese caso sería la opción B. Ahora, marque C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Pero por lo general, esta proposición es verdadera, es un algo cierto, pero no tiene nada que ver con lo que está afirmando, con lo que se está diciendo en la afirmación. Bueno, pues este tipo de ejercicios, para los estudiantes que ya vieron el curso de pensamiento lógico y matemático, allá ustedes con mayor profundidad tuvieron la oportunidad de analizarlo. Pero los que no vieron pensamiento lógico matemático también, este es un tipo igual de preguntas que se vienen manejando en las diferentes pruebas objetivas cerradas, que se vienen manejando en las pruebas Saber 11 y Saber 9 también. Entonces, por ejemplo, dice enunciado, el dominio de una función está determinado por los valores que se le pueden asignar a la variable x. Por tanto, el dominio de la función 2x más 1 dividido en x menos 2 son todos los reales excepto el 2, porque la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Es decir, que aquí en x igual a, cuando x toma el valor de 2, se me genera una asíntota. ¿Listo? Se me genera una asíntota. Es decir, que la función no puede tomar el valor de x igual a 2 porque ahí me va a aparecer una
una línea punteada, esa asíntota es punteada, ¿listo? Entonces lo vuelvo a leer. Dice, el dominio de una función está determinado por los valores que se le pueden asignar a la variable x. Ok, por tanto, el dominio de la función 2x más 1 dividido en x menos 2 son todos los reales excepto el 2. Hasta ahí sería la afirmación. Entonces, primero lo que debemos revisar es si es cierto que el dominio de la función son todos los reales excepto el 2. Y luego nos dicen por qué, y ese por qué viene siendo la razón. Ok, porque la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Entonces vamos a mirar. Vamos aquí a graficar. Fx igual a 2x más 1 dividido en x menos 2. Si esto lo igualamos, lo hacemos aquí la igualación de la asíntota, vamos a encontrar que y sería igual a 2, ¿cierto? Se llama asíntota la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de la función. Es decir, que la distancia entre las dos tiende a 0, a medida que se extiende indefinidamente. Generalmente las funciones racionales tienen comportamientos asíntotas. Entonces, recordemos, ¿cuándo es una asíntota vertical? Cuando el denominador es igual a 0. Cuando el denominador es igual a 0 es que se genera... Bueno, aquí esto está aquí continuo, una línea roja. Realmente no debería ser línea, sino punteada, ¿no? Para indicarnos que es una asíntota. Entonces, verticales cuando el denominador es igual a 0. Y horizontales se determinan con n y m, donde n es el grado del numerador y m el grado del denominador. En los casos que n sea mayor que m, hay asíntota en y igual a 0. En los casos que el grado del numerador y el grado del denominador sean iguales, entonces vamos a encontrar una asíntota en a dividido en b, ¿sí? Donde a es el cociente de, en este caso sería 2, y en este caso sería el cociente de la x del denominador, sería 1. Y si n mayor que m, entonces no hay asíntotas. Entonces yo les pregunto, este es el ejercicio que hemos querido dejar al estudiante. Esto es correcto. Esto también, esta afirmación es correcta. Pero la pregunta ¿es correcto y la razón es una explicación correcta? O sea, estaríamos marcando la opción A o la opción B. La D no es porque la afirmación no es falsa. Lo que está afirmando es correcto, entonces descartamos la D. Ahora, la razón es una afirmación falsa, no es falso, porque hay una asíntota en y igual a 2. Entonces, yo les estoy ayudando. La respuesta la deben encontrar entre la opción A y la opción B. Es decir, que ambas afirman, tanto la afirmación como la razón son correctas, pero hay que identificar si la razón responde a la afirmación. ¿Ok? Y ustedes seleccionarían entre la opción A y la opción B. Y esa los dejo, bueno, para que ustedes sigan profundizando. Bueno, pregunta, supongo que muchos, esta webconferencia no tiene el propósito de, digamos, de resolver todos los ejercicios que ya hicimos en la tarea 2, 3 o 4, sino de servir de una especie de simulacro, de aproximarnos, de repasar alguno de esos temas para que ustedes puedan estar mucho más cómodos, se sientan mucho más seguros, estén mucho más propositivos y se quieran retar. Profesor Eri, hay algo que a mí me entristece y creo que a usted también, y es que hay varios estudiantes que a veces les da por no presentar la prueba objetiva cerrada, que dice que porque ya llevan más de 300 puntos. Profesor Eri, ¿usted qué le diría? ¿Cuál invitación le tendría a esos estudiantes? Lo que siempre le decimos a todos, o sea, no desaprovechen la oportunidad de mejorar su promedio, no bajen las notas, todo esto cuenta como su experiencia personal también. Están cordialmente invitados a que vivan esa experiencia de ese examen, lo chévere que es. Claro, claro. Y profe Freddy, usted que creo que también, Eric, usted que te acompaña también un semillero desde Corozal y yo en la ciudad de Bucaramanga también un semillero, llegan convocatorias para becas de pasantías internacionales
con la estadía paga, es decir, solamente el estudiante paga el viaje, pero allá les dan la estadía, incluso estadías de 15 días, de un mes, de 20 días, de 2 meses, de diferentes opciones, para hacer pasantías internacionales en otras universidades o en empresas a estudiantes, pero piden promedio académico, a veces piden 3.8, 3.7, 4.0, dependiendo de la pasantía. Y a veces hay estudiantes buenos, pero, uy, no, profe, pero es que allá piden 3.8 y yo tengo 3.7, yo tengo 3.6. Y ahí es cuando uno se lamenta que de pronto el curso de cálculo diferencial lo dejó en 350 puntos o 3.5, cuando ¿por qué? Porque no presentó la prueba objetiva cerrada, porque el estudiante dijo, no, yo ya pasé, ya tengo más de 300 y lo dejó así. Y no se preocupó por dejar el curso aún con una nota mayor, ojalá idealmente en 500 puntos, porque todos estos cursos o las notas de todos los cursos se acumulan en el registro histórico del estudiante y le genera ese promedio histórico. Y ese promedio histórico a veces lo tienen en cuenta las becas de alcaldías, incluso a veces las alcaldías resultan con becas para estudiantes con alto rendimiento, las empresas generan pasantías, hay convocatorias internacionales, esto, incluso hay una de las opciones de grado de pasantía que pide promedio histórico igual o superior a 4.0. Las empresas también en sus convocatorias laborales hay un Ecopetrol, por ejemplo, me acuerdo, Ecopetrol cuando ahora abre convocatorias y ahora que tiene convocatorias para todas las profesiones, porque tienen profesores de un programa de jóvenes, o sea, de vincular jóvenes profesionales, ¿no? Incluso dicen que menos de 3 años de haberse graduado, pero también piden promedios académicos. Entonces ahí es donde uno ve la importancia de uno no descansar que porque ya tiene los 300 puntos, sino aspirar y darle aún más para obtener ese puntaje que lo aproxime al tan deseado 5.0. Y también hay otros estudiantes que a veces tienen un poquito puntaje y dejan de participar sabiendo que igual cualquier esfuerzo más que hagan en este curso, así ellos digan que ya lo tengan perdido, de todas maneras es un aprendizaje para que en el próximo periodo que vayan a ver el curso, pues ya lleguen, digamos, con más experiencia recorrida y con más conocimiento, y eso les va a facilitar que si, bueno, tristemente no pudieron aprobar el curso en este periodo, pues toda esa experiencia acumulada les permita aprovechar más el curso en el siguiente periodo. Conclusión, miremoslo por donde lo miremos, es importante presentar la prueba objetiva cerrada porque tiene mucho más beneficios sí presentarla que dejar pasar el 2 y el 3 de agosto, que estará abierta la plataforma para la prueba objetiva cerrada del curso Cálculo Diferencial. Profesor Eric, bueno, hasta aquí la presentación, lo que teníamos preparado para esta noche. Si no hay alguna otra pregunta en el chat, yo creo que podemos ir dando cierre a este encuentro. No, señor, ya en el chat no hay duda. Esperemos unos segundos a ver si tienen alguna duda. Pero no han manifestado. Bueno, profesor, recordemos que esta grabación a los presentes, profe, si usted tiene acceso, puede detener la grabación. Sí, proceda a detener la grabación.